Universidad Martí presenta Ciencia y Saberes para Todos. Hola, ¿qué tal, querida comunidad? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a su podcast de ciencia favorito, Ciencia y Saberes para Todos, el cual es un espacio dedicado a la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. En este espacio también podremos trabajar temas de desarrollo sustentable y sobre todo vamos a poder dialogar y escuchar a los expertos en los diferentes temas que nos van a ayudar a comprender cómo son las dinámicas políticas, económicas, ambientales y sociales en las cuales estamos viviendo actualmente. Mi nombre es Gonzalo Ortega Pineda y seré quien los acompañe a lo largo de esta emisión. El día de hoy les quiero decir que contamos con un invitado que tiene amplios conocimientos en el área de lo que vamos a dialogar hoy, que es economía, política, derecho. Él es licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana, tiene cursos de especialización en presupuesto basado en resultados por la Universidad Autónoma Nacional de México, por la UNAM. También es maestro en Relaciones y Negocios Internacionales por el Colegio de Veracruz y es maestro en Políticas Públicas por la Asociación Española de Derecho y Economía. Es doctor en Gobierno y Administración Pública, es doctorando en Derecho de la Universidad Veracruzana, la cual pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Profesionalmente se ha desempeñado como investigador en el Colegio de Veracruz, es catedrático de la Universidad Veracruzana y profesor visitante en la Universidad de Buenos Aires en Argentina y en la Universidad de la República en Uruguay. Fue integrante de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI del CONACYT, así como miembro del Padrón Veracruzano de Investigadores del COVICIDET. Es miembro fundador de la Red Nacional de Investigadores sobre el Sistema Penal Acusatorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la propia UNAM realizó la estancia de investigación doctoral. Ha sido secretario de estudio y cuenta en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el IBAI. En el sector público ha sido asesor general en la Secretaría de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de la SEDECOP del Estado de Veracruz y asesor en la Dirección General de Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de Veracruz. También en la Secretaría de Gobierno y en la Oficina de Proyectos Especiales de la misma dependencia. De igual forma, ha impartido conferencias en España, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Estados Unidos y Paraguay. Cuenta con más de 40 publicaciones de libros y en revistas arbitradas e indexadas. Es columnista en diversos medios nacionales y locales desde hace 15 años y consultor privado en materia de planeación y políticas públicas al ser director general de Target & Market Consultores. Es miembro del Colegio Nacional de Economistas, como pueden ver, el currículum es muy amplio. Estamos hablando del doctor David Quitano Díaz. Bienvenido, doctor, un gusto tenerlo. El gusto es mío, Gonzalo, gracias por la invitación. No, pues para nosotros es un placer poder tener una persona que conoce del tema, de la parte económica, de la parte política, y creo que es un área bien importante que tenemos que conocer independientemente de si nos dedicamos o se dedican a la economía o al derecho. Creo que estas disciplinas son bien importantes que las podamos conocer, saber, por ejemplo, qué es lo que pasa a nivel económico, ¿no? Por ejemplo, ahorita se ha estado hablando mucho de los procesos de inflación, de por qué un conflicto en Ucrania nos está afectando a nosotros, ¿no? Todos esos puntos que muchas veces los escuchamos en radio o los leemos en algunos periódicos, pero que tal vez no sabemos a ciencia cierta por qué o qué pasa o desde qué ciencia se tienen que abordar. Bajo esta premisa nos gustaría también que nos pudieras decir, por ejemplo, qué es la economía y esa economía política, porque se habla mucho de estos temas, pero ¿qué es realmente, no? Sí, bueno, las dos son unas disciplinas técnicas, ¿no? La política económica es una serie de instrumentos que tiene el Estado dentro de un propio marco normativo, paradójicamente, para intentar recausar las acciones del Estado, ¿no? El Estado tiene tres funciones muy interesantes y que de esa emana toda la problemática nacional, que es la función estabilización, ¿sí?, la función asignación y la función redistribución. Okay. O sea, cobrar impuestos, darnos servicios públicos, ¿sí?, y en caso de que haya una coyuntura, estabilizarla a través básicamente de deuda o de emisión de papel moneda. Fíjate, ahí mencionas esa parte de la emisión de deuda. Digo, actualmente se habla de que, bueno, el México históricamente ha tenido una deuda externa
para poder trabajarlo, pero en este sentido, hablando de la deuda, ¿por qué un país podría o no contraer una deuda, no? La deuda es como el crédito que nosotros tenemos a veces para financiar un vehículo, una casa, ¿no? Ajá. Depende para qué lo ocupes. Si la deuda la ocupas para tu casa, para un vehículo, y dependiendo, por ejemplo, si un vehículo lo utilizas para actividades comerciales, es un activo, pero si lo ocupas solamente para pasear, es un pasivo, ¿no? Ajá. Entonces, así pasa con la deuda. La deuda, si la ocupas para invertir en infraestructura, pues potencializas las cadenas de producción de un país, y eso hace que haya inversión, obviamente, haya mano de obra, y por lo tanto la mano de obra es empleo que lleva ingresos a las familias y mejora la calidad de vida. Entonces depende de los enfoques. Ahí entiendo entonces que si un país depende, yo creo que de las necesidades como vayan surgiendo en el momento y también en los ciclos históricos, ¿no? Por ejemplo, ahorita se hablaba mucho en pandemia de decir, oye, hay que contraer deuda o no contraer deuda, pero deuda ¿para qué? Y yo entendía, o se entendía para los que no somos economistas, decir, bueno, si contraemos deuda para el apoyo social, pero esa deuda al final del día hay que pagarla, ¿no? Claro, el problema histórico de nuestro país ha sido que la deuda, desgraciadamente, se ha utilizado como medio paliativo, es decir, por el mal manejo en ocasiones del ejercicio gubernamental por parte de los gobiernos en turno, se ha utilizado a la deuda como para salir a flote de una serie de problemas que se van teniendo, ¿no? Principalmente baja en el empleo, problemas de asistencia social, o propiamente para la manutención de la administración pública y de los servicios públicos en general. Y si usamos esa deuda para mantener los servicios públicos, asistencia social, eso significaría que ese dinero que se le está inyectando, pues no está siendo productivo, y al no tener un retorno, por así decir, un retorno de la inversión, pues de dónde vamos a pagarla, ¿no? En efecto, hay un economista que se llama Keynes, que es Sir Keynes en Inglaterra, porque los salvó al mundo, le llaman, por una gran depresión en los 30, en el 29. Tiene digamos, el ejemplo que pones es que no se da una cosa que se llama efecto multiplicador. Es decir, en economía dicen que si tú inviertes 5 pesos en el sector público, cada brinco que da tiene que ir multiplicándose por 5, ¿no? Entonces, hasta que llega a 500. Cuando tú nada más haces una transferencia directa a un bolsillo para que se alimenten, ese efecto multiplicador no se da. Ese podría ser un ejemplo muy sencillo. Y ese efecto multiplicador, entonces no generamos riqueza, y si a esto le sumamos la distribución que no se da adecuadamente, justamente hace unos programas hablábamos de pobreza y vulnerabilidad, que uno de los elementos principales es la falta de la distribución adecuada de la pobreza, ¿no? de la riqueza, perdón. Se genera ingresos, pero esos ingresos se quedan en unos cuantos y no baja o no se distribuyen de forma adecuada. Sí, eso tiene que ver con una cosa que los marxistas le llamaban superestructura. La superestructura de nuestro país sigue replicando el esquema de las haciendas de Porfirio Díaz, es decir, el 1% de la población concentra el 99% del ingreso. Sí, es muy complicado, por eso, ¿cómo es posible que en un país como México, con 60 millones de pobres, tengamos al mismo tiempo, en ocasiones, por momentos, de acuerdo a la revista Forbes, al hombre más rico del mundo? Esas contradicciones, ¿no? Exactamente. Y a veces, no lo entendemos y decimos, oye, tenemos al hombre más rico del mundo, y hay quienes podrían decir, pues qué padre, ¿no? Pero al final del día eso habla de la distribución, cómo está el país, ¿no? Cómo ese crecimiento económico y ese desarrollo de riqueza, pues se queda en unos cuantos. Y eso tiene que ver un poco también por cómo están establecidas las reglas del juego, un poquito yéndonos al derecho, ¿no? Sí. Y cómo el propio Estado realiza acciones gubernamentales que nosotros llamamos políticas públicas, ¿no? Sí. Entonces, todo es un conjunto de acciones, la política económica puede instrumentar el libre funcionamiento de las variables macroeconómicas, que en los últimos 20 años México ha estado relativamente bien. Nos estamos extrañando con una inflación de 7%, pero no quiero justificarlo, pero el caso de Argentina es terrible. Es
yo que he estado allá varias veces, es para nosotros cada vez que voy, mi dinero allá vale más, vale ¿no? Más. Cuando la primera vez que fui era 2-1, después 3-1 y ahorita estamos como 10-1, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Y fíjate que mencionas ahí algo, de alguna u otra forma México a nivel global, pues está ahí vamos, ¿no? Se ha mantenido estable y sobre todo saliendo en este periodo de pandemia. No, salió muy bien, la verdad, y tiene que ver con acuerdos legales que hicimos hace 30 años, como el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Sí. Que ha impactado en el sector agrícola, que lo ha hecho muy pequeño, ¿no? Cada vez más pequeño, representa el 8% del PIB. El 60% tiene que ver con el sector terciario y la exportación. Sí. Pero eso nos ha generado que, por ejemplo, México en una semana, fíjate, este dato es impresionante, México en una semana exporte lo que toda América Latina en un año. ¿En una semana? En una semana. ¿Es demasiado? Es muchísimo. Pero el problema es que aquí viene la reflexión de la economía en términos filosóficos, porque hay países como Chile o el caso de Uruguay, la propia Argentina, con mayores niveles de igualdad que nosotros, ¿no? O sea, nosotros con Estados Unidos hacemos transacciones económicas de $1 millón por minuto. No, jamás te imaginarías que tienen esas cantidades, ¿no? Por eso el bloque del TLC, ahora UNCA, ¿no? Es el bloque económico más grande del mundo. Y fíjate que ahí también me genera un poquito de duda, no de ruido, es de duda, porque a unos años atrás se decía, por ejemplo, que Uruguay, la población pues, tenía como la calidad de vida de un país medio bajo de Europa, y eso uno pensaría, oye, pues están bastante bien, ¿no? Pero a nivel de transacciones, ¿qué pasa? No. Dice, oye, y sobre todo con estos datos que nos estás dando, que eso hay que agregarle otros puntos como la población. Digo, somos más de 120 millones de habitantes. Pero los uruguayos y los chilenos han hecho acuerdos institucionales para que cada vez tengan una clase media mucho más amplia. Es decir, hay ricos y también hay pobres, pero los extremos son lo menos. Entonces la concentración de riqueza se encuentra a la mitad. El problema de México es que está en los extremos, o sea, hay muchísimos pobres, pocos ricos, y cada vez se va haciendo menos grande la clase media, que es importante porque normalmente es la clase o el sector de la población con ingresos medios que tiene mayor cultura. Y realmente son las que generan las transformaciones sociales, porque tienen contacto en ocasiones, de manera esporádica con las personas ricas porque bajan a la base cultural y con las personas con ingresos propios porque muchos de ahí venimos o andamos ahí, nos relacionamos mucho con ellos. Al final del día ese es un tema también de relaciones, ¿no? Como dices, en este caso de los extremos, los que están en la parte alta y que van bajando, los que están en la parte baja y que van subiendo, empieza a haber ese intercambio también de ideas, de conocimientos, de oportunidades y de conciencia social. Claro. O sea, por ejemplo, tú que trabajas el tema medioambiental de la gobernanza, estás en contacto con personas vulnerables en muchas ocasiones. Y eso te va sensibilizando, ¿no? A mí que me toca luego en ocasiones hacer políticas públicas de reinserción social y cosas así, también, o sea, estamos ahí con el tema y vemos más allá de números, ¿no? Porque al final nosotros a veces los economistas decimos, no, que el 10% de pobres y así, ¿no? Como si fuera un número, pero realmente son personas que no se hizo una buena distribución del presupuesto, pues no tuvieron acceso a educación o por la ubicación donde están muy alejados, ¿no? Sobre todo en estados tan diversos y tan amplios como el de Veracruz. No, Veracruz es un mosaico cultural y también social, ¿no? Podemos encontrar de todo en pequeños fragmentos, ¿no? No hay que irnos a decir a la zona norte. Dentro de la misma ciudad, en 2-3 cuadras, se empiezan a ver las diferencias que se pueden marcar, ¿no? Desde el punto de vista económico, social. Mencionabas algo importante, que no nada más ver los números. Creo que ese punto de la concientización es muy importante para poder decir la importancia que puede llegar, que llega o que tiene el hacer una distribución adecuada.
pero ¿cómo vamos a buscar y darle esa distribución adecuada si realmente pues no sé cuáles son los problemas, no sé cómo viven las otras personas que están hablemos de condiciones de pobreza o de vulnerabilidad? Y yo desde acá puedo hacer y decir, estas son las políticas públicas que voy a querer hacer, y ni siquiera tal vez no tengo el contacto o la cercanía con estos grupos vulnerables y realmente desconozco su problema, ¿no? Claro, utilizando una frase ahí de José Emilio Pacheco, ¿no? Sería que nadie ama lo que no conoce, ¿no? Ajá, sí. Aquí sería igual, nadie empatiza con lo que no conoce, o sea, nada más lo juzga desde sus privilegios o desde un sector externo. Y esa parte creo que es bien interesante, es muy importante que la podamos ver, y lo cual me lleva a la siguiente pregunta que ya de alguna forma la hemos estado dialogando, que es ¿qué importancia puede tener el hablar o que hablemos y que extendamos estos diálogos de política económica, de economía, no nada más a los economistas, sino a las otras áreas, a todo mundo, ¿no? Fíjate, es bien importante. Yo hago pongo un ejemplo, ¿no? Digo que en México todo lo que tiene que ver con ciertas educaciones no nos las fortalecieron. Un ejemplo, tenemos deficiencia en educación física en la primaria, ¿no? Sí. De educación sexual, en la secundaria, de educación emocional y salud mental en la prepa, y en la universidad no nos dan salud financiera o educación financiera. Sí. Y entonces somos una sociedad que no aprovecha a veces el sistema financiero, y cuando entramos a él, pues como no lo conocemos, terminamos teniendo problemas. Hablar de economía nos permite utilizar ciertas herramientas que nos da el sistema financiero para apuntalar y para no cometer ciertos errores. Si lo vemos desde el punto de vista de las finanzas, pero si vemos a la economía puramente, observaríamos la desigualdad y la combatiríamos. Podríamos observar la pobreza y buscaríamos ser más participativos y tener una gobernanza efectiva en términos económicos. Y fíjate que ahí eso se podría empezar a generar esta sensibilización, exacto, ¿no? Porque al final del día los que están ahorita estudiando, cuando lo mismo pasó en nuestras generaciones y en las generaciones atrás, el día de mañana nos van a tomar decisiones, van a ser los tomadores pero de decisiones, pero si no llegan con esa concientización, a veces llegamos y es muy común escuchar, pero es que yo no soy economista, yo nada más estoy viendo cuestiones ambientales, y me ha tocado tener esa discusión con algunos colegas que son muy ortodoxos, muy duros. Dice, aquí hay que conservar y conservar. Digo, sí, pero ¿cómo vamos a conservar si no ves las condiciones de la población? La gente no está pensando en decir, sí hay que conservar el agua o el árbol porque me da agua, cuando yo por aquí tengo un arroyo, lo que no tengo es para comer. Efectivamente, y hay algunas otras variables como los modos de producción de la región. O sea, si la región es talar y eso les da para comer, no lo ven como algo malo, sino como un medio de subsistencia. Claro, al final del día es un medio de vida, ¿no? Así es, por eso han aparecido, y al menos recuerdo mis clases de desarrollo sustentable en economía, o no, de economía ambiental se llamaba. Sí. La tomé como optativa, muy buena, del tema de la sustentabilidad y de la sostenibilidad, ¿no? Nosotros los economistas estamos como en la parte de la sostenibilidad, que queremos, vamos a talar, pero que se plante nuevamente para que haya ahí generación de riqueza al final. Sí, ¿no? Y fíjate que ahorita cuando hablas de sustentabilidad, me ha tocado también ver algunos puntos, o cuando hablo de sustentabilidad, y por ejemplo hablo y me toca dialogar con los chicos de administración de empresas, solamente ven o lo analizan y me dicen, hay que cuidar el medio ambiente. Digo, no, eso no es eso es un elemento pequeñito, ¿no? Un eslaboncito. Digo, ese es un eslabón de toda la cadena, o es un nodo de toda una red. Eso no es sustentable. Así es. Hay que juntar la parte social y la parte económica, y ahí es donde yo creo que es muy importante desarrollar estas cuestiones económicas, no nada más a los economistas, a los biólogos sería muy importante, porque muchas veces ellos tienen oportunidades de cambiar los sistemas de producción, a los agrónomos, y cómo genero riqueza de todo esto que estamos produciendo, ¿no? Y que a la vez vaya cuidando a nuestro entorno natural. Efectivamente. Creo que ahí es la importancia de poder dialogar estos temas de qué importancia tiene, ¿no? Trabajar desde esta visión.
Y, por ejemplo, en Veracruz o en nuestro país, podemos decir que tenemos una estabilidad económica, digamos, hablando de En el país, digamos, ahí tienes estabilidad más no sostenibilidad. O sea, en términos económicos, el Estado hay regiones donde hay una precarización productiva muy fuerte por cuestiones de migración. O sea, el país está sufriendo dos tipos de migraciones. Sí. Una migración externa hacia principalmente los Estados Unidos y Canadá, muy fuerte, Canadá también. Principalmente las personas con mayores niveles educativos se están yendo a Canadá. Los que menos niveles educativos se están yendo a Estados Unidos de manera ilegal. Los que tienen visa y cosas por el estilo lo están haciendo de manera legal. Son, según los datos de migración, son en su minoría son de manera ilegal, en su mayoría de manera legal. ¿Legal? Sí. Mira, uno pensaría que fuera al revés. No, es muy caro. Es muy caro. Está en el orden de 200 a 250 mil pesos pasar de manera ilegal. No, pues es carísimo. Así es. Oye, y es que ahí se vuelve contradictorio. Me voy porque no tengo esos recursos y de dónde los saco para poder irme, ¿no? Y aquí de manera interna, las entidades federativas de la frontera norte están llegando muchísimas empresas por el tema del nearshoring. Sí. Y la gente, o sea, al final los individuos, esto es muy economicista, pero los individuos somos agentes de información. Entonces cuando nos llega la información, como en forma de chismecito le decimos a alguien más, fíjate que en Querétaro abrieron una empresa, ¿no? O el simple hecho de Tesla, o sea, vino a generar, a iluminar, a hacer una eclosión sobre qué es Nuevo León, ¿no? Y entonces ya todo el mundo dice, no, es que hay industria de esto. Y las personas, ¿qué creen que hacen? Como dicen los economistas en inglés, ¿no? Votan con los pies, ¿qué significa? Se trasladan a un lugar y lo premian para vivir en función de los beneficios que tienen. Sí, me acuerdo que cuando yo estaba en la licenciatura, ahí ya tiene un ratito de eso, decían, oye, es que aquí hay que irse a Querétaro. Ah, sí, claro. O sea, es que era Querétaro el centro, ¿no? Y ahorita no he escuchado tanto que digan Querétaro. Bueno, Querétaro, fíjate que si lo trasladamos un poco a temas políticos, Veracruz, Guerrero, Michoacán, creo que Oaxaca, perdieron distritos federales de diputaciones, porque pese a que la gente nace aquí, no tiene sus credenciales aquí de elector. Entonces se fueron a Nuevo León, a Chihuahua, a Coahuila, a Sonora, y estas entidades federativas ahora tienen una diputación más por toda la población que se ha ido. ¿Que migró? El propio estado la propia Ciudad de México perdió. La gente está dejando de vivir en la Ciudad de México y se está trasladando a vivir a Querétaro por la cercanía. Sí, y bueno, o sea, las condiciones que puedan ofrecer, ¿no? Y aquí tal vez no son de oportunidades de empleo, pero sí las condiciones de la ciudad. Exactamente. Es decir, no es lo mismo hacer un viaje de 2-3 horas para llegar al trabajo que de 1 o de 40 minutos, ¿no? Son otras condiciones que hay que considerar, que al final del día pues también afectan de forma económica esas regiones, ¿no? Sí, esa migración muchísimo. interna, ¿dónde está gastando? ¿Qué es lo que hace? Así es. Y si eso lo trasladamos aquí a la zona, aquí a la región, pues decir, Jalapa, ¿por qué hay tanto tráfico? Y una vez me acuerdo que decían, oye, pero es que no todos los habitantes que estamos en el día en Jalapa somos de Jalapa. Es correcto, ahí andamos algunos freeriders de Coatepec. de Banderilla. Sí, la zona conurbada, la zona metropolitana es muy, muy grande, o sea, es más grande que entidades federativas como Tlaxcala, como Colima, como Campeche, o sea, esta zona tiene más población y es una cosita así diseñada para carretas. Sí, ¿no? Y ahí es donde se vienen los problemas de tráfico. Y bueno, los que somos de aquí, los escuchen aquí de Jalapa, los sufrimos día a día. Sí, día a día lo estamos sufriendo. Y de repente hay muchas obras, entonces se junta todo. Que al final del día las obras, bueno, hacen falta. Pero como dicen, una molestia ahorita para un beneficio permanente, bueno, ahí sería cuestión de ya analizar, ¿no? Que así sea, y que ver, seguir esa evaluación al final del día. Y eso sería evaluar también el trabajo de política pública que se esté haciendo, ¿no? Efectivamente. De alguna forma, creo. Sí, la política, ojalá esta mejora de infraestructura vaya acompañado con un plan urbano. Eso sería ya política pública, donde participen los empresarios por los intereses económicos que tienen, la sociedad, los grupos de familias, de las primarias, de las secundarias, de las universidades, porque al final pues ellos van a ser los más beneficiados, ¿no? Sí, y esto nos hace pensar, y invito también a la comunidad que nos escuche, a que
es algo que les voy a decir y que normalmente digo cuando estamos con los que trabajamos o hablamos temas ecologistas, desarrollo sustentable, hay que romper esa burbujita. Así es. Digo, hablamos de temas ambientales entre ambientalistas, lo entendemos, sabemos y vemos la importancia, pero hacia afuera, digo, entre nosotros dialogamos y vemos cuál es la problemática y queremos resolver el mundo, pero pues es entre los mismos. Y cuando decimos, es que las otras personas no lo captan, pues no, porque no dialogamos, no abrimos. Y pasa lo mismo en cuestiones económicas, totalmente, ¿no? Y creo que es algo similar. Sí, hacemos nuestras burbujas de seres raros en cada uno de nuestros microsistemas. Sí, ¿no? Y ya cuando queremos entrar a otro, y dice, esto. Sí. Bueno, ¿y esto aquí de qué? ¿Con qué se come? Y presentarlo como una utilidad social, o sea, que la gente entienda o que nosotros le hagamos saber que lo que nosotros estudiamos o lo que nosotros vemos tiene un objetivo común, que es que todos vivamos mejor, ahora o en el futuro. Sí, y que hace falta las diferentes disciplinas, las diferentes, en este caso también, todas las licenciaturas tienen un papel bien importante en este trabajo para decir que todos vivamos mejor. Y sí es muy importante que formemos estos grupos multidisciplinarios. Claro, ¿no? Las visiones puristas ya no atienden, o sea, ahora hay que saber relaciones internacionales, de medio ambiente, de economía, un poquito de derecho, un poquito de entender la agenda política también. Sí. Para no generar escozor a veces, ¿no? Eso nos encanta. Es eso, entender la cuestión geopolítica, ahora que comentamos con lo de Ucrania, ¿no? Bueno, una de las hipótesis de por qué se comienza un poco la guerra, porque la guerra es una guerra de simulación. Si te das cuenta, no se atacan tan poderosamente. Sí, no lo vemos como cuando la invasión de Estados Unidos a Irak, ¿no? Los bombardeos y todo. No. Aquí es como muy muy preciso. Tiene que ver por una cuestión medioambiental, ¿sabes? Sí. No quiere Rusia participar en el CIOP no sé qué, ya ves que hubo uno en Francia sí, la conferencia en Glasgow. Ahora va a ser en el Cairo, sería en noviembre, y no quiere ir porque supuestamente hay dentro de la agenda de macrotendencias se encuentra de que van a firmar para un cambio mucho más rápido de energías limpias. Sí. Y uno de los que dañan al mundo muchísimo, principalmente en Siberia con la explotación de petróleo, es Rusia. Entonces, fíjate. Y ahí hablando de esa parte ambiental y cómo tiene una relación al final del día con la economía, me acuerdo que en esa reunión se habló mucho y se dijo, para Estados Unidos, China, todos dijeron, tenemos que hacer algo, ¿no? Vamos a comprometernos en el discurso, que ninguno de estos países firmó no han querido firmar el Tratado de Kioto, Protocolo de Kioto, que te obliga a disminuir gases de efecto invernadero, pero sí en el discurso está. Así es. Y recuerdo que decían, no, nos vamos a comprometer y vamos a transitar ya las energías alternativas. Estados Unidos, me acuerdo también que dijo, en el 2030 nuestra producción de automóviles va a ser eléctrica. Dio ese discurso, lo dijo en Glasgow, y de momento todas la industria automotriz como que dijo, a ver, espérame, ¿no? Y el petróleo se fue para abajo, porque, ¿sí? ¿no? Pues es que pierde demanda al final del día. Dice, oye, me están diciendo que en el 2030, se oye mucho tiempo, pero estamos en el 2023. Así como va Tesla, no sabemos si en 3 años ya anden unos 100 Teslas por acá. Sí. Porque al final estaba viendo que tiene nosotros nos lo imaginamos carísimo, pero hay una sectores, ¿no? de vehículos baratos, que personas de ingresos altos aquí lo podrían adquirir. Sí, y al final del día pasa como todos los productos empiezan y pueden entrar con un precio alto, pero de ahí se va mejorando, hay innovaciones, hay eficiencias, se van bajando los costos y se vuelve más accesible a más personas, ¿no? Sí, yo tengo un ejemplo muy claro, porque en una clase de geopolítica leía que en los años 80 el GPS costaba $35 millones, un GPS, y solamente lo tenían algunos tanques de guerra de los Estados Unidos. Sí. Para tener geolocalización desde Estados Unidos era una cosa impresionante. A mí me sigue pareciendo impresionante. Sí. Y ahora, pues hasta el cacahuatito más pequeño tiene GPS, ¿no? Entonces se democratizó esa tecnología. No, y al democratizarla también se genera más demanda. Claro. ¿Qué conviene? ¿Tener uno extremadamente caro o tener millones que pueda ser accesible para todos, donde puede haber más ganancia, ¿no? También en ese sentido, y al final del día, es buscar esta visión
económica de generar riqueza, ¿no? Y eso va cambiando, pues, la prestación de servicios a través de las plataformas digitales, Sí. la economía que se va generando ahí, las personas, cómo se están monetizando su imagen en ocasiones, Sí. y se vuelve un problema también de regulación, ¿no? De las redes, de lo que se dice, de lo que no se dice, de cómo se expresan. Sí. Se va volviendo un tema bien importante, y el Estado pues va a tener que hacer políticas públicas para que pasemos menos tiempo o más tiempo en las redes, para el contenido que se vaya a generar. Sí, porque al final pues nosotros, más allá de que somos individuos, somos un factor de producción, el trabajo. Sí. Entonces requerimos estar alineados a los fines de los proyectos de nación de cada uno de los países. Sí, y ahorita que mencionas esto de que para el tema del trabajo, cómo va a evolucionar y cómo cambia, creo que la pandemia vino a dar un parteaguas a estos cambios de la forma de trabajo que Uh-huh. en muchos lugares dicen como el New Work, que es trabajar a distancia. Digo, hay cosas o hay industrias que lo permiten, hay otras que forzosamente tiene que haber personal ahí, pero cada vez son más las empresas, y uno pensaría que las grandes industrias son las que lo están adoptando estos modelos, pero no vemos que hay en otros países hasta pequeños negocios van adoptando poco a poco de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Y eso permite más tiempo libre de algunas personas. Si hay más tiempo libre, mayor gasto también, ¿no? Porque no es lo mismo pasar las 48 horas en el trabajo Y salir todo cansado ahí. y decir, no, ya me voy a mi casa. Ajá. A salir a buena hora, temprano, y dicen, todavía tengo cosas que hacer, ¿no? Actividades lúdicas. Sí. Sí, lo pueden ir realizando. Ha ido cambiando también, lo que ha implicado una modificación en la legislación. Ok. Y algunas propuestas, ¿no? Por ejemplo, aquí en México hay no sé si ya se aprobó todavía, ¿no? De una jornada semanal de creo que de 4 días, 4 o 5 días. Sí, ¿no? que se bajó de 48 horas a 40 horas de trabajo semanal, me parece, que decían, bueno, ya vamos a quitarle un día. Uh-huh. Puede ser interesante, ahí habría que ver cuestiones de productividad, ¿no? Uh-huh. Porque también, viendo datos, México es de los países que más horas trabajamos. Sí, o sea, por ejemplo, contra Alemania, los alemanes trabajan en promedio 6 horas Ajá. Diarias, y son 3 veces más productivos que los mexicanos, ¿no? Y nosotros trabajamos en promedio entre 12 y 14 horas, y ellos son 3 veces más productivos. Entonces no es tema de tiempo, no, de cuánto tiempo esté. Es un tema exclusivamente de organización. Sí, porque digo, como dices, son 14 horas, los otros menos, mucho son menos, son mucho más productivos. Es qué tiempo le voy a dedicar. Uh-huh. Temas de vacaciones, ¿no? También decir, nosotros apenas aumentaron el número de horas días de vacaciones, y en otros países tienen hasta un mes completito, Sí, ¿no? pero también en muchas ocasiones son por las capacidades directivas que Uh-huh. en pocas ocasiones tenemos. O sea, yo he sido un precursor de que en todas las disciplinas, desde las ingenierías hasta la biología, deberían de llevar una materia de dirección ejecutiva. O sea, Sí. porque al final, por ejemplo, tú puedes ser el mejor biólogo, ¿no? Uh-huh. Y al final vas a encabezar a 100 biólogos. Mucho del éxito que tenga el proyecto no es de que si eres buen biólogo o ellos no son buen biólogos, sino de cómo se coordinan para sacar su potencial. Cómo distribuimos el tiempo. El manejo del tiempo. Eso es bien, pero nunca, eso no nos lo enseñan. No. Por desgracia lo vamos aprendiendo ahora sí la vida, ¿no? Te lo va dando. Yo lo aprendí en un curso de estos como de superación personal, una cosa de ese tipo. Fui a un curso con un amigo, y ahí, o sea, aprendí un concepto que se llama el concepto de urgencia. Y entonces te dice, haz lo que más te cueste a elaborar al principio, y deja al último lo más fácil. Sí. Y en ocasiones lo hacíamos al revés. Así es. Entonces esto hace que seas mucho más productivo y al final termines teniendo más tiempo libre. Pero y ese tiempo libre, esa parte productiva, al final del día creo que a un país, a una economía, le puede dar un beneficio, ¿no? Como dices, más tiempo libre, más gasto, más consumo. Ya cada uno dependerá en qué lo vamos a gastar, ¿no? Y hasta cuestiones de salud, mi estimado doctor, ¿sí? Claro. La principal causa de muerte de los hombres arriba de los 40 años es ataques al corazón en el país. ¿Sí? Porque están hipertensos por problemas financieros y cosas de ese tipo, pero también por cómo está organizada el trabajo, ¿no? O sea, sí. Entonces, las presiones que se viven son
son muy fuertes, ¿no? Actualmente, y más dependiendo del nivel en el que estés. Y ya no nada más. Antes se decía es que son los gerentes. No, ya los puestos y los mandos bajos, hasta la parte obrera, todos los que estaban en el nivel bajo están muy estresados. Y eso también me lleva a hablar de los problemas de salud que hay, de salud mental. Claro. Que cada vez van aumentando, ¿no? Antes se decía, bueno, no se hablaba, pero temas de ansiedad, temas de estrés generan estos problemas que se derivan en hipertensión, en infartos, en muchas otras cosas que pueden llevar a la baja productividad, ¿no? Y a la calidad de vida mucho más precaria, ¿no? Porque al final cuando alguien está deprimido, es mucho más proclive a la neurosis, o sea, estar irritado. Sí, eso es más difícil y metemos en conflicto. Comunidad, como han estado escuchando, estos temas económicos no nada más es hablar de números, son muchos los factores. Ahí hay que considerar factores de salud, ambientales, personales, de productividad, claro, entre otros. Este tema lo vamos a seguir abordando ahorita que regresemos de nuestro corte, pero antes vamos a ir a escuchar a nuestros patrocinadores. Continúa con tu formación profesional en Universidad Martí. Ofrecemos licenciaturas, maestrías y doctorados. Contamos con modalidades virtual y semipresencial, con plataforma educativa, docentes capacitados en didáctica y tecnologías, así como los protocolos de higiene emitidos por la Secretaría de Salud y Educación. Contáctanos al 782-822-3350 o al 782-823-1105 y a nuestro enlace en Jalapa 2288-123195 o si lo prefieres, escríbenos a nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad Martí. Conócenos, Universidad Martí, educación de clase mundial. En secundaria y preparatoria Dr. Gavino Barreda te ayudamos a lograr tus metas. 59 años de experiencia nos respaldan. Docentes capacitados en tecnologías educativas, enseñanza de calidad y los mejores costos del mercado. Cumplimos con las normas de la Secretaría de Educación, IMSS y Secretaría de Salud para operar bajo la nueva normalidad. Comunícate y visítanos en calle Costa Rica número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. ¿Qué tal, comunidad? Regresamos. Les recuerdo, estamos hablando sobre economía, política económica y cómo este tema no nada más se enfoca a números, como uno pensaría, porque es común decir economía, mis finanzas, mi dinero, y no es cierto, ¿no? Son muchos elementos. Sí, en algún momento, en los años 50, 60, 70, se creía, por ejemplo, que el crecimiento económico automáticamente generaba desarrollo económico, y no es cierto. O sea, el desarrollo económico tiene que ver con factores de salud, de educación, obviamente de ingreso, pero queda como algo secundario, ¿no? Por eso hay países con índices de desarrollo más altos que países ricos, ¿no? O sea, esa es una ironía, por así decirlo. Sí, es ahí cuando decimos que hay crecimiento sin desarrollo, ¿no? Pero es muy raro que haya un país que digas, hay desarrollo y no hay crecimiento. Así es. Ahí se vuelve más difícil, ¿no? Porque al final del día el dinero, los recursos, es en dónde se invierte, ¿no? ¿En qué invierte el Estado? ¿Dónde se deja de invertir el sector público? También hacia dónde lo vamos a ir enfocando. En esta orden de ideas, me gustaría hacerte una pregunta también que creo que es muy importante que podamos entender, de cuáles son los factores para que un país o un estado podamos decir que nos encontramos de forma estable. Digo, porque decimos, hay estabilidad, pero ¿a qué se refiere, no, con esta estabilidad? Sí, bueno, es que está la estabilidad macroeconómica que comentábamos hace un rato, ¿no? Sí. Un consumo sostenible, una inflación moderada, inversión privada y gasto de gobierno alto. Sí. Pues eso genera, digamos, cierta estabilidad macroeconómica. Ahora, la estabilidad social, la estabilidad del país tiene que ver con
qué tanto los ciudadanos y qué tanto los propios agentes de gobierno y los agentes privados respetan a las instituciones. Ok. Porque al final, por ejemplo, hay una corriente de los años 80 que se llama los institucionalistas. Te dicen que las instituciones, hay un libro muy famoso de Douglas North que se llama Instituciones y Desempeño Económico. Y entonces es el primero que analiza unas instituciones formales y unas instituciones informales. Sí. Sin quererme meter muy teórico, pero las instituciones formales son aquellas que nosotros conocemos como gubernamentales o la administración o impartición de justicia principalmente, ¿no? De manera igualitaria. Claro. Pero las instituciones informales son como el respeto que te tengo y que tengo al amigo del set, ¿no? Sí. O sea, ese tipo de instituciones que no se ven pero que existen pueden generar desarrollo económico, porque la confianza ayuda a la velocidad de las transacciones y como el crecimiento económico está en función de la velocidad de las transacciones, pues es un factor muy interesante. Fíjate, mencionas algo bien importante ahí, la confianza. ¿Cuántas veces hemos querido comprar algo a alguien? Puede ser que lo conozcamos o también ahorita en este intercambio virtual vemos en estas plataformas, ¿no? Mercado Libre, Amazon, y vemos, a ver cuántas estrellitas tiene. Así es. ¿Cuál es la base para que yo pueda decidir si le doy el clic o no le doy el clic? Se basa en el número de estrellas, que yo entiendo que es si me llega el producto o los comentarios, ¿no? Que es lo que hay una relación entre lo que te ofrecen y lo que recibes, ¿no? Claro, e incluso muchas veces, y ya cuando es un tema presencial, cuando estamos queriendo hacer ese intercambio, hasta decir es que hay algo que no me late en la persona, ¿no? No, y es justificado eso de tener esa suspicacia, porque al menos en Veracruz, de acuerdo a una encuesta, creo que se llama INVIPE del INEGI, el delito más común en Veracruz es el fraude. No, oye. Entonces, o sea, estamos, nosotros vemos la colisión, o sea, de que asesinan a alguien porque es más llamativo, pero el delito más común es el fraude. Entonces, el fraude es la ausencia de confianza. Claro, oye, y es que hablando de fraude también, ¿cómo no nos ayudamos con estas cosas que salían que la flor y de la abundancia? O sea, yo, por ejemplo, amigos y yo constantemente nos piden a veces que prestado, ya sabes, ¿no? Entonces es muy complicado ya, aunque tengas ganas, mejor dices, mejor ya te lo regalo. Claro. Sí, ya es darlo por perdido casi, ¿no? Porque eso sucede, o sea, no tenemos esa como costumbre de pagar lo que debemos. Y eso, pues, fíjense qué interesante ese tema de la confianza. Uno no lo pensaría que tuviera que ver en cuestiones económicas. No, muchísimo. ¿No? O sea, porque está la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Entonces te dice la teoría cuantitativa, a mayor velocidad de transacciones económicas, el crecimiento va a ser mayor. Entonces, la confianza por ser algo muy así subjetivo que pueda parecer, es muy importante. De hecho, hay sociedades, por ejemplo, como los judíos, por ejemplo. Los judíos basan su sistema económico en la confianza. O sea, entre ellos se prestan dinero sin usura, pese a que son muy usureros. Entre ellos se prestan sin usura fuertes cantidades, lo que le permite a una persona, con el simple hecho de tener su idea, a desarrollar un emporio, porque ¿quién te va a prestar dinero sin tasa de interés? No, pues ¿de dónde? Nadie. Pero al que no pague, se manda una circular a todos para que nadie le vuelva a prestar. Entonces, es fuerte. Muy fuerte. Pero efectivo. Muy efectivo. O sea, tienen 3,000 años y les ha funcionado. 1 de cada 4 dólares del mundo es de ellos. Dime si no les ha funcionado. No, pues cómo no. Y fíjate, hablando de eso también, me acuerdo que hace un par de años un sociólogo me decía que estaba estudiando la relación y la interacción en una religión, no debo decir en cuál, pero que decía, les encontró algo bien interesante y que más allá de la fe, más allá decían, la confianza justamente. Si alguien venía de fuera, que no pertenecía a la iglesia, pero era de la religión, solo que venía por X azares del destino, migraba a una ciudad donde estaba esta iglesia, esta religión, lo primero que decían, la hermana fulanita, el hermano, el amigo, tal, viene, necesita, ¿quién se ofrece? Y ahí mismo, a ver, no, pues yo le puedo dar, ¿qué sabe hacer? ¿No? Sabe hacer, no sé, de limpieza. Pues yo necesito quien vaya a la casa un día.
No puedo darle todos los días, pero un día sí. Y entre toda la comunidad decía, que vaya un día, al siguiente que vaya conmigo. Y entre poquito, tal vez el costo no era mucho de tenerla de planta, pero ya entre todos se iban apoyando. Y dice, interesante esta visión que muchas veces, igual digo que el tema de los estudios, creo que esa confianza no la tenemos tan fácil. Al final es una representación más de esta economía colaborativa y todo eso que viene ahí fuerte. Y hablando de esa economía, hay un programa que hablábamos de economía social y solidaria, que como haya costado entrar, justamente yo creo que tienen que ver por estos elementos, ¿no? De confiar en, y son otros factores que la confianza en el producto, tal vez no en la persona, pero dicen es que este producto no sé qué tan bueno me vaya a salir, y digo, también tiene que ver históricamente que a veces compra uno desde lo local, pero es que no me va a volver a surtir porque me produce ahorita, pero no sé hasta cuándo me vaya a volver a dar, ¿no? Sí, uno de los problemas que tiene a veces por ejemplo, el sector agrícola de veracruzano, es la capacidad de reproducción continua, porque por ejemplo te dice alguien, no sé, en los países nórdicos, que son los que más consumen café en el mundo, y es un caso que yo conozco de Coatepec, te dicen, oye, qué bueno está tu café, necesito que me mandes 500 toneladas cada 2 meses. No. Y entonces te dice, no, pues no, es todo lo que produzco al año. No hay forma. No hay forma, o sea, esa es una de las... bueno, entonces voy a comprar en Colombia o en Brasil, ¿no? Donde sí me aseguren la demanda. Sí, porque si yo voy a meter un producto es para... Todos, al final todos los empresarios buscan generar monopolios, ¿no? Sí. Entonces, pues para expandirme. Pues sí, y eso es algo que nos falla y creo que tendríamos que empezar a trabajar en uno de estos sectores. Y fíjate que en el caso colombiano no hay ninguna empresa que solita pueda abastecer ese volumen. Sí, no. Hicieron el Estado hizo una cuestión de identidad de Juan Valdez, donde es todo, o sea, es un monopsonio, como decimos en economía, solamente un comprador y muchos productores. Sí, pero eso les dio esa identidad a nivel mundial. Y al final, esta marca también, legalmente, y con unas cuestiones ahí de producción, donde te dicen, a ver, ¿qué café es el que se va a producir? Pero no cualquier semilla entra al país. Así es. Ni cualquier semilla va a salir. Entonces, ahí entra la parte legal, la parte normativa, si queremos fortalecer, pero hay que generar también la parte normativa. No, y se volvió un proyecto como de nación, por decirlo en términos de ahora, ¿no? Es un proyecto bien definido, que le da identidad, y que tú no andas viendo si café La Periquita o café esto, sino ya vas por el del país. Sí, y eso les permitió estar en todas partes del mundo. Ya sabe, uno ve la imagen del señor con la mulita, el zarape, Juan Valdez. Sí, ¿de dónde? Colombia. Así es. No, como bien dices, no saben, quién sabe de dónde venga, ¿no? Esa es una parte bien interesante. Doctor, pues créame que se me está yendo el tiempo y se me fue rapidísimo. Antes de ir de perfilar el programa hacia el cierre, me gustaría conocer cuáles son los proyectos que tienes, qué es lo que viene, dónde estás, qué estás trabajando, algún contacto también por si alguien quiere contactarte, que pudiera hacerlo. Fíjate que ahorita como línea de investigación traigo un derecho que está en Europa, que se llama el derecho a la buena administración pública. Ok. O sea, que es como que obliga al administrador público a que las decisiones que tome sean consultadas a la sociedad donde se va a impactar. Eso está padrísimo. Claro, en Europa sucede, ¿no? Entonces, gobernanza y estos temas que te gustan, ¿no? Y que aparte, si no se hace, tenga responsabilidad del funcionario, o sea, sobre todo si son ocurrencias. Eso es buenísimo, porque luego hasta en el discurso lo escuchamos. Se me ocurrió que... A ver, ¿cómo que se te ocurrió? Así es, y que cumpla pues los principios de que sea fundado y motivado todas las actuaciones gubernamentales y no en función de lo que les gusta en el momento, ¿no? Porque la verdad es que hay un libro de un autor, Drop, apellida de Estados Unidos, sacó un libro que se llama Home Memo, que dice cómo preparar a los funcionarios para que no acaben con la humanidad. Porque realmente, porque si seguimos con ocurrencias, la verdad va a haber catástrofes medioambientales, o sea, un poco para aquellos que vieron Chernobyl, no sé si hayan visto la serie. Está muy buena. Ponemos a personas que no tienen el perfil a tomar decisiones. Sí. Y pues bueno, quiero ser pionero en esa área de investigación. Ya hay 2 entidades federativas de México, la Ciudad de México y Nuevo León, que ya la incorporaron a su constitución, y traigo esos temas y pues sigo con
con la consultoría y eso de políticas públicas, aunque más que nada terminan siendo acciones gubernamentales, ¿no? Sí, no, políticas públicas no, porque no les gusta al funcionario como que lo increpe la sociedad, pero es parte fundamental de la elaboración. Y fíjate que eso de que no le gusta esa parte, creo que tiene que ver mucho con la formación. Si yo estoy ahí, pues es para servir también a la población, y si sirvo a la población, pues tengo que rendirle cuentas, ¿no? En esas ideas. Creo que sería algo bien interesante, innovador aquí en el estadio, nos ayudaría bastante. ¿Algún contacto, sí, doctor? En Twitter, en Instagram, en Facebook, con mi nombre, David Quitano Díaz, ahí por ahí estoy subiendo a veces cosas más interesantes, principalmente en Twitter. Perfecto, pues ahí para que lo puedan seguir, lo vamos a seguir, y para conocer más de estos temas económicos, temas de derecho, temas de políticas públicas también. Que me gusta mucho. Pues va a haber que armar un programa de políticas públicas. Claro. Pues bueno, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos, por permitirnos este diálogo para nuestra comunidad. Te agradecemos de verdad. Esperemos que no sea la primera ni última vez, sino que tengas muchas más veces a otros programas. Creo que tema tenemos. Claro que sí, mi doctor. Yo por aquí voy a andar cuando me invites. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, comunidad, así es como hemos llegado al fin de esta emisión. Sin duda, creo que hoy aprendimos algo interesante sobre políticas, economía, también de derecho. Gracias al doctor David Quitano Díaz por acompañarlos. Les recuerdo que estén muy pendientes de nuestras redes sociales para que puedan seguir los demás programas, y denle un like y denle compartir. Muchas gracias. Hasta luego.